Finalmente, representando al posgrado en Ingeniería, recibamos al doctor Martín Salinas Vázquez con la ponencia Simulación numérica de flujos turbulentos. Adelante. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a presentar trabajos que se vienen realizando tanto en el posgrado por estudiantes de maestría y de doctorado, principalmente de ingeniería mecánica en este caso, aunque también hemos tenido estudiantes de ingeniería petrolera, ingeniería civil, en el área de hidráulica. Y este trabajo se titula Simulación numérica de flujos turbulentos. Como bien sabemos, la mecánica de fluidos está formada por una gran cantidad de, bueno, no tan gran cantidad, pero sí una buena cantidad de ecuaciones de transporte. Estas ecuaciones de transporte son ecuaciones diferenciales y su más importante característica es que no tienen solución analítica. Entonces, desde su inicio, la mecánica de fluidos se ha basado sobre todo en la parte experimental y en lo que se puede hacer de forma analítica para poder estudiar todo lo que con ello lleva. Sin embargo, fue principalmente a finales del siglo pasado, los años 80, cuando se empezaron a masificar las computadoras, cuando se inició la simulación numérica en esta área. ¿En qué consiste esta simulación numérica? Pues, o sea, es algo trivial. Nosotros vamos a transformar estas ecuaciones diferenciales, vamos a discretizar nuestro dominio es el lugar donde queremos estudiar nuestro fluido, y entonces, en lugar de tener ecuaciones diferenciales que no podemos resolver, vamos a tener una serie, un sistema de ecuaciones algebraico que sí lo podemos resolver, pero que puede ser muy grande. Estamos hablando que en los años 80 seguramente era de decenas de miles, pasaron a centenas de miles, a millones, a principios de siglo, y ahorita seguramente debe de estar del orden de los centenas de millones de ecuaciones algebraicas que tienen que resolver simultáneamente. Sin embargo, en mecánica de fluidos sucede algo muy particular. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros hacemos una simulación numérica, según la teoría de Kolmogorov, nos dice que para que la turbulencia se mantenga en un fluido, se tiene que inyectar esa energía de alguna forma. Por lo general, esta energía turbulenta se va a inyectar en forma de gradientes de velocidad, gradientes de densidad, gradientes de viscosidad. Y esta energía se va a ir transportando a las escalas pequeñas, debido a la viscosidad, hasta llegar a una escala muy pequeñita que se llama escala de Kolmogorov, donde todo se disipa. Yo, como buen ingeniero mecánico, pongo mis engranes y entonces, más o menos, imagínense que yo tengo una taza de café, yo le estoy dando vueltas y le pongo tantito crema, nos va a servir de trazador. Y entonces vamos a ver que al estar girando, vamos a ver algo que está girando y por viscosidad se van a empezar a formar pequeños vórtices a su alrededor. Eso es más o menos, a grosso modo, de forma muy simplista, lo que sucede. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos a hacer una simulación numérica? Nosotros vamos a discretizar y muchas de las escalas, de las pequeñas escalas, van a desaparecer. Esa malla no las va a captar. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder físicamente? ¿Qué sucedería físicamente? Que toda esa energía que le estoy inyectando a mi café, moviéndolo, se va a ir acumulando en las pequeñas escalas que yo puedo tener la solución, y entonces ahí se va a empezar a acumular la energía, y va a suceder numéricamente lo que normalmente decimos, nuestro cálculo explotó. Todas las variables empiezan a fallar, empiezan a crecer enormemente, y si eso pudiera ser físico, ¿qué pasaría? Estamos dándole vuelta a nuestro café y de repente nuestro café nos vomita en la cara, ¿no? Entonces, eso no sucede en la realidad. Y entonces, para evitar eso, para tratar de disipar esa energía que se está acumulando en estas zonas, necesitamos un modelo de turbulencia. Este modelo de turbulencia lo que nos va a hacer es disipar de alguna forma, lo más inteligente posible, aunque prácticamente todos es de algo muy sencillo, esa energía que se está disipando. De orden cronológico, los primeros modelos de turbulencia son los que se utilizan en las ecuaciones de Reynolds por medio de sus promedios, la simulación numérica, la simulación de grandes escalas, la Shady Simulation, que comenzó más o menos a funcionar por ahí de los años 90, y la simulación numérica directa, que ha funcionado siempre. El problema es tener la capacidad de cómputo para poderlo lograr.
En otras palabras, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros cuando hacemos nuestro modelo de turbulencia con las ecuaciones de promedio, el promedio de Reynolds es simplemente un promedio temporal. Y entonces nuestro modelo de turbulencia lo vamos a obtener a partir de todas las escalas, un promedio de todo lo que está sucediendo en la turbulencia. Mientras que en la simulación de las grandes escalas, lo que vamos a hacer es aplicar un filtro, y ese filtro lo que va a hacer más o menos es como una criba. Imagínense una criba donde yo voy a lanzar piedras, muchas piedras, arena, todo esto, y todo lo que se quede sobre la criba son todas las escalas de la turbulencia que yo puedo ver con mi malla computacional. Todo aquello que se cayó no lo puedo obtener. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a ver más adelante, lo vamos a agarrar, lo vamos a echar a una licuadora y vamos a hacer un modelo de turbulencia con ese tipo de cosas. Y lo más obvio que pudiera hacer es, pues, ¿para qué me complico haciendo modelos? Vamos a hacer una resolución lo suficientemente fina para poder captar todas las escalas de la turbulencia. Sin embargo, eso hasta hace unos 20 años prácticamente era imposible porque se necesitaba una gran cantidad de cómputo. Nosotros en el laboratorio usamos la simulación de grandes escalas y era lo que más o menos lo que les estaba comentando, que es discretizo mis ecuaciones, filtro mis ecuaciones, todas las escalas de la turbulencia las resuelvo de forma sin modelo, y las pequeñas escalas que se cayeron las agarro y las meto en un modelo de turbulencia que se llama modelo submaya, y que lo que me va a dar, por lo general, no siempre, pero en un 90 a 95%, va a ser una viscosidad que le vamos a llamar una viscosidad turbulenta. Y ese va a ser el efecto de esas pequeñas escalas sobre las grandes escalas. Y acordémonos que en esas pequeñas escalas es donde se está generando esa disipación. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta simulación? Es que podemos resolver ecuaciones estacionarias, podemos resolver la turbulencia desde que la plantamos hasta cómo va creciendo, hasta que ya es un árbol turbulento. Tenemos un gran número de datos de información porque tenemos datos instantáneos, promedios, fluctuantes, y así podemos meter una gran cantidad de modelos en nuestra simulación. Como siempre, todo esto nos recae en un costo mayor en cómputo. Muchas veces, ahorita ya no es el caso, pero muchas veces lo que sucedía era que se necesitaba simular flujos relativamente sencillos. Ahorita les voy a mostrar algunos flujos que se han simulado y ya no son tan sencillos como lo que era hace unos 15 años. Esto que estamos aquí, bueno, no funcionan los videos. Este era un video de una simulación. Esta que estamos aquí son simulaciones que se hacen en el laboratorio, y a partir de ahí nosotros podemos obtener los campos instantáneos, los campos promedios, los campos fluctuantes, y con esto poder hacer todo un estudio para el estudio de la turbulencia. ¿Qué necesitamos de nuestro código numérico? Primero, tienen que ser códigos de alto orden, tanto en la discretización temporal como espacial. Esto significa que el error se haga lo más pequeño posible con una resolución determinada, un bajo o nulo difusión numérica. ¿Y esto para qué se hace? Porque nosotros lo que vamos a hacer es, nosotros tenemos nuestro dominio de cálculo y vamos a lanzar unas semillas de turbulencia. Y esas semillas de turbulencia, pues, dependiendo de las condiciones de frontera, condiciones iniciales y las condiciones que se tenga en este dominio, esta turbulencia va a empezar a crecer. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Debido a que no hay difusión numérica, normalmente estos códigos son poco robustos. ¿En qué me refiero poco robustos? Normalmente los códigos comerciales son muy robustos en el sentido de que yo le puedo echar basura como condición inicial y me va a dar un resultado al final del día. ¿Por qué? Porque tengo que pagar $10,000, $20,000 anuales para que yo pueda usar esos códigos. En este caso, nosotros tenemos que llevar nuestra simulación paso a pasito. ¿Y qué puede suceder? Nos puede salir hierba mala. ¿Qué son estas ondas, como diría el peje, espurias, que nos pueden hacer que la simulación explote?
o sea, que no haya ninguna convergencia, que no haya una solución al final del día. Y entonces nosotros tenemos que quitarla prácticamente con la mano, porque si echamos un herbicida completo, pues nos va a matar no solamente esas hierbitas, sino también nuestra turbulencia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que nosotros, en todos los nodos o en todos los elementos de nuestra malla, nosotros vamos a tener una señal, que esas señales pueden considerarse como señales aleatorias, y poder hacer un estudio estadístico de la turbulencia. Pero no solamente hacer ese estudio estadístico, con todo lo que implica el estudio estadístico, sino también es muy importante el visualizar lo que está sucediendo con la turbulencia. Entonces, en los años 90, un investigador muy famoso, Javier Jiménez, un español, que fue el que comenzó mucho de lo que es la simulación numérica de la turbulencia, en aquella época pues apenas comenzaban las visualizaciones, y cuando veías visualizaciones muy coloridas, decía, no, es que eso no es verdad, es como ver un elefante en el cielo, en las nubes. Pero hoy en día sabemos que si nosotros vemos un elefante, ¿qué es lo que está sucediendo? Y al otro día volvemos a ver el elefante, entonces, y al siguiente día volvemos a ver el elefante. Entonces, ¿qué significa? Que ese elefante no es nada más algo que estemos imaginando. Entonces, nosotros podemos visualizarlo a partir de una serie de variables que nos van a servir para hacer una radiografía de la turbulencia. En este caso, esta es una simulación de un flujo detrás de este tubo cuadrado, y lo que vamos a ver a partir de diferentes variables es la transición a la turbulencia. Nosotros podemos ver esos tacos blancos, que es vórtices transversales que se están generando, y su tridimensionalización a partir de isosuperficies de vorticidad longitudinal. Y a partir de ahí nosotros podemos imaginarnos qué es lo que está sucediendo con la turbulencia. ¿A poco no funciona? No funcionan los... Entonces, a partir de estos, nosotros hemos estudiado varios casos en el Instituto de Ingeniería, y les voy a demostrar algunos de los que sean, o sea, los más diversos, para que ustedes lo puedan ver. En este caso es un chorro supersónico. Un chorro, imagínense un hoyo donde sale un fluido a muy alta velocidad. ¿Qué es lo que va a generarse? Se van a generar esas ondas de choque. Estas ondas de choque que se van a formar, y la turbulencia no se va a empezar a manifestar hasta que estas ondas de choque desaparecen, como lo mostramos aquí adelante. Esta también era una película, pero creo que tampoco no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El chorro sale, y hasta que no desaparecen estas ondas de choque, la turbulencia se empieza a desarrollar. Y en la figura anterior, ¿qué es lo que podemos ver? Que si nosotros ponemos sensores de presión en diferentes puntos, vamos a poder lograr ver los espectros de energía y ver las frecuencias características de emanación de sonido de este chorro. Ahorita, por ejemplo, en la película se observaba, pero a partir de estas señales nosotros podemos no solamente ver cómo se está desarrollando ese chorro supersónico, sino también el sonido que produce, sonido como de un avión que está despegando, ¿sí me entienden? En este caso, lo que se hizo es una cortadora de agua, en la cual se lanza un chorrito, son unos cuantos milímetros, a unas velocidades enormes y a presiones enormes. Estamos hablando de 500, 600 metros por segundo a la que sale el chorrito de agua. Sin embargo, el fluido, a esas velocidades, el agua no llega a ser supersónica, pero sí el aire que lo rodea. Experimentalmente se hicieron los trabajos en el CECADET, el INCAT, ahora que se llama, y entonces se pudieron observar a partir de sombras que se generan por la diferencia de densidades, la salida del chorro. Nosotros numéricamente lo reprodujimos y observamos esas mismas... bueno, ya tampoco nos sirve esto. Bueno, representamos las sombras que se...
Bueno, continuamos después del susto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Nosotros podemos observar esas mismas sombras que se producen, que se pueden observar experimentalmente a partir de graficar ya sea el gradiente o el laplaciano de la densidad. Y entonces, a partir de ahí, nosotros pudimos encontrar que los ángulos de esas sombras oscuras, que serían los choques sónicos que se están formando en el aire, son exactamente los mismos que se obtuvieron experimentalmente, o más o menos del orden. Estamos hablando que ellos lo obtuvieron de entre 34 y 40, y nosotros vimos que cerca de la salida del chorro, el efecto, las velocidades son mayores y después va disminuyendo como debería de ser. La convección natural, también este es muy... también era una película. En parte de este modelos de turbulencia que se utilizan es hacer localmente una simulación numérica directa. Y al hacer... Entonces, ya, me sacaron de... Pues si quieres terminamos en... Bueno, vamos a hacer las geometrías complejas. Igualmente se hacen geometrías complejas en estos trabajos. Este es un intercambiador de calor donde se hace todas las herramientas numéricas se hacen en el laboratorio, y aquí lo que se hace es herramientas que nos hacemos el dibujo en en un software de CAD, y lo pasamos directamente a nuestra malla computacional. Esto nos permite observar toda la turbulencia que existe en los tubos, que son tubos aletados ranurados, y poder observar si la calidad de este tipo de tubos es la buena para que se haga una transferencia de calor lo suficientemente importante. A partir también igualmente se observan estructuras turbulentas. Estas estructuras, bueno, no se ve, bueno, esas azules que se ven ahí, que se han observado también en los pilares de los ríos, de los puentes de ríos, y que se forman aquí y que van a interactuar en la turbulencia y van a interactuar también en la formación de vibraciones mecánicas, como en este caso, en esta gráfica que tenemos aquí abajo, podemos observar las frecuencias a las cuales estos tubos están vibrando, y qué es lo que nos podría decir las fatigas mecánicas, y además, si esas vibraciones están en el rango audible, se podría transformar en sonido, como silbidos, etcétera, etcétera, etcétera. Este era con las películas. Igualmente se formaron, este tipo de, mezcladores, donde ya no solamente tenemos un fluido, sino tenemos la superficie libre, y a partir de esto nosotros podemos hacer este tipo de simulaciones donde ya tenemos un aire, agua, y aparte una geometría compleja que está girando, y esto se utiliza para mezcladores. Los químicos le llaman reactores, y se usa para generar varios bichos, para hacer crecer varios bichos en algunos institutos de aquí de la UNAM. No los presento porque lo que se veía bien eran las películas, pero finalmente no solamente son casos más sencillos, igualmente se han estudiado casos mucho más reales, como el caso de los ríos en Tabasco, donde se estudió las zonas donde se tenían que poner las estructuras hidráulicas para evitar que Villahermosa se inunde. Entonces, a partir de ahí, se hacen modelos físicos en el Instituto de Ingeniería, los cuales son muy costosos. Un modelo físico de esto, a una escala, no sé, son unos, ¿cuánto les gusta? Unos 100 metros cuadrados a lo mejor. Debe de estar del orden de 10, 20 millones de pesos hacer un modelo físico de este tipo, y poderlo cambiar pues no es barato. Entonces se utiliza la dinámica de fluidos computacional para poder hacer este tipo de simulaciones y
y poder, ¿cómo se llama?, interactuar con la parte física. Bueno, algo que es algo importante, yo no sé si suceda en muchos de los posgrados de la UNAM, es que en la parte de la ingeniería se ha privilegiado mucho el uso de software comercial. El software comercial es muy caro, y ¿qué es lo que va a suceder? Que los profesores hemos abandonado la enseñanza de la programación. Antes se enseñaba a programar a los ingenieros desde el primer semestre en la carrera. Se ha abandonado, se dan materias así nada más de relleno. ¿Y qué es lo que estamos creando? Lo que vamos a hacer, que vamos a crear son usuarios y no creadores. Todo lo que les he enseñado son herramientas numéricas que han sido desarrolladas en nuestro grupo. Nada ha sido, solamente a lo mejor algunos software de visualización, etcétera. Pero yo creo que es algo que es un problema en este campo, en el que nosotros hemos olvidado hablar con las computadoras, porque ahora los ingenieros hablan con las computadoras con el ratón, no con el teclado. Y ese es el grave problema que yo veo en esta área del conocimiento. Seguramente en otras áreas no sea así, pero en esta área se ha privilegiado todo. O sea, si uno les pide una simulación de algo, lo primero que van a hacer es sacar el Excel para hacer algo de simulación. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Muy interesante la presentación, qué pena con la interrupción. Mi nombre es Agustín García, del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Pregunta, en la parte de simulación de densidad, ¿es por diferencia de temperaturas o por diferencia de mezclado por humedad, con humedad? En este caso de los mezcladores. No, en los mezcladores no, en lo de densidad. Aquí en el... Fluidos con diferentes densidades. ¿Diseño? No, fluidos con diferentes densidades, fue el primero. Se tarda mucho en... Por ejemplo, este es un fluido con diferentes densidades. ¿Qué es lo que se hizo? Lo que se hizo en este trabajo es lanzar un anillo, que es una estructura muy bien formada, y se forma una pared térmica. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se calienta una de las paredes y se va a formar una capa límite térmica con cambio de densidad. No es un cambio. Muchas veces este tipo de simulaciones, si yo lo hago como si fuera un fluido incompresible, muchas veces se utiliza un trazador simplemente. No, aquí la densidad va a actuar con las otras propiedades, presión, temperatura, para poder hacer este cambio de densidades. Igualmente, en esta parte de aquí, nosotros vamos a calentar una de las paredes, vamos a enfriar la otra, y simplemente por diferencias de densidades se va a empezar a mover y va a empezar a formar una turbulencia dentro de La pregunta era si habían considerado hacerlo con humedad, con vapor y agua. Sí, hay unos, no les presenté unos trabajos en donde se hacen chorros con diferentes gases. Entonces se pone, por ejemplo, dióxido de carbono en aire, y entonces vemos qué es lo que va a suceder. ¿Va a haber flotación? No va a haber flotación, pues dependiendo de la región donde estemos estudiando. También, en el caso de los mezcladores, se ponen otras variables para poder cuantificar. Por ejemplo, como les decía, esos mezcladores se utilizan en biomédicas para crecer bacterias. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando las bacterias empiezan a crecer, yo tengo que alimentarlas con glucosa. Entonces, eso va a cambiar la densidad global de todo. Le tengo que poner aire para que respiren. Y además, las bacterias, cuando están creciendo, pues tienen que sacar sus desechos. Entonces, todo eso va a ir en la densidad global de lo que está sucediendo, y eso va a cambiar también la turbulencia, porque va a haber gradientes de densidades importantes. Además de que su mismo metabolismo va a hacer que sean muy exotérmicas y va a calentar mucho, y por eso es que es este estudio, porque se tiene que sacar ese exceso de temperatura, porque si no,
las mismas bichos se matan a sí mismos por el crecimiento, su mismo crecimiento. Ahorita en el último comentario respecto a la relación entre programación y desarrollo en la ingeniería, usted mencionó que ahí se le ha dado mucho privilegio a los softwares comerciales. ¿Quiere decir que no existen entornos de desarrollo o simulaciones que sean de fuente abierta o de acceso libre? Sí hay. Hay algunos códigos y algunos muy famosos que son abiertos. A lo que me refiero muchas veces es que a lo mejor por el área en la que nosotros trabajamos, en la que nosotros tenemos que dar un resultado con una cierta cantidad de dinero, con una cierta cantidad de tiempo, ¿sí me entienden? Entonces, desarrollar algo más elaborado, pues no es costeable, ¿sí me entienden? Entonces, por eso seguramente también es, pues, ¿qué pasa? Compro un código, me lo va a dar, les comento, son esquemas muy robustos en los que yo le meto basura y él me va a dar algo. Ya es del ingeniero saber si eso es bueno o es malo. Entonces, pero hay muchas cosas que se necesita desarrollar, que se necesita conocer. Hay muchos códigos mismos comerciales en los que yo puedo meterle la mano, pero si yo no sé programar, pues no sé qué es lo que voy a ponerle un modelo diferente de viscosidad. ¿Sí me entienden? Entonces, es las cosas que se empiezan a olvidar. Hace 10 años era muy fácil dar una clase de dinámica de fluidos computacionales porque la gente ya sabía programar. Hoy no saben programar. Ajá. Por ahí va el asunto. Bueno, sí, yo creí que no había entornos abiertos. Sí, pero sí hay códigos muy grandes que son gratuitos. Ajá. Oye, ¿puedes poner la última transparencia? ¿Mande? Puedes poner la última transparencia. La última. Es que se tarda, no es que no quiera ponerla, sino que se tarda en pasar. Déjame empezar, ¿no? Por ejemplo, cosas que me preocupan como científico es justamente lo que acabas de decir, de que, por ejemplo, el desarrollo de ciertas herramientas es muy difícil y no es costeable. Yo más bien lo que creo es que es exactamente lo opuesto. O sea, si quieres desarrollar herramientas que realmente tengan impacto, uno tiene que meterle tiempo, dinero, esfuerzo y todo. De hecho, por ejemplo, si ven el programa del que hablé, créanme que es un programa dificilísimo y es el que me ha llevado más tiempo, pero también es el que ha tenido muchísimo más impacto. Sí, y es que yo, mire, por ejemplo, hace 15 años, si uno quería publicar una simulación numérica en fluidos, les decían, ¿es código propio o código comercial? Entonces, si decías que era código propio y qué tal, pues era como palomita. Ajá. Hoy, las dos últimas artículos que mandé, ¿saben lo que me preguntaron? ¿Por qué no lo hizo en Fluent? Es el código comercial más popular. ¿Para qué hace usted un programa si en Fluent lo puede hacer? ¿Sí me entiende? O sea, pero son los revisores, ¿sí me entienden? O sea, ese es en el sentido de revisor. Y me dicen, ¿y cómo sé que su código está bien? Pues porque siempre toda simulación numérica, cuando uno se presenta una simulación numérica, va a una validación de fondo, ¿sí me entienden? O sea, no es así de presentar, ahí está el resultado y eso fue lo que me salió, no. Es una validación. Siempre uno cuando hace un trabajo científico en mecánica de fluidos computacional, tiene que haber una validación de por medio. Y por ejemplo, todos estos trabajos, las validaciones, nosotros no hacemos parte experimental, pero las validaciones están hechas en materiales, en el ICAT, en la Facultad de Ingeniería, en varias partes donde hacemos nuestras validaciones para poder seguir nuestro trabajo. Pero eso es lo que me refiero, ¿sí me entiendes? O sea, el hacer un código propio es así como tener el tesoro en las manos, porque yo le puedo mover, hacer y aquí tiene que hacer y tal. Pero hoy en día ya no se quiere. Ajá. Entonces, bueno, pero alguien está desarrollando eso y está haciendo eso. Sí, seguramente. Y entonces la pregunta es ¿por qué no le meten más tiempo? Porque haga falta para eso, porque vamos, la impresión que me estoy llevando ahorita acá es que realmente
hay muy poca gente que realmente hace cómputo en México. Y lo que estoy viendo acá es algo así como que me dicen, bueno, es que hacer computación a un nivel distinto pero comparable es aprender a utilizar Word, Ándale, etcétera, es que etcétera. es eso, hoy en día es eso. Y eso es lo que creen que es computación, pero eso Así no es. es computación. Por eso lo que les comentaba, que hoy creen que hablar con las computadoras es con el ratón, no con el teclado, ¿sí me entienden? Entonces, esa es la gran diferencia. O sea, cuando uno quiere hablar verdaderamente con las computadoras, tiene que hablar con el teclado. Y el ratón, o sea, jamás lo ocupa. Una gente que programa, es raro que ocupe el ratón. O sea, yo no estoy acostumbrado a ocupar el ratón, cuando estás programando. Pero dices, bueno, a lo mejor eso es antiguo, viejo, tal. Pero no, porque mismo los nuevos, ¿cómo se llama?, software comerciales, se les permite meterles mano, pero la gente ya no sabe, porque ya no sabe programar. Y no es programar de, te voy a enseñar un curso de Fortran o de C en 5 semanas, no. Simplemente es la forma de pensar, la lógica de pensar y hacer un programa, porque dices, vamos a empezar a programar, y lo primero que hacen que es aprender la computadora. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas es lo que no sé si, como les digo, no sé si en todas las áreas del posgrado, y no solamente en México, porque les digo que son 2 revistas diferentes que me han preguntado lo mismo, ¿por qué no lo hiciste en Fluent? ¿No? ¿Sí me entienden? ¿Sirve? ¿Cómo sé que sirve? Porque miren, están todos esos artículos y además tengo mi validación. Entonces, todo ese tipo de cosas se va perdiendo, y hoy, por ejemplo, pues a lo mejor en una materia de programación primer semestre en la Facultad de Ingeniería, pues les van a enseñar cómo hacer algo en Excel. Que también puede ser una herramienta muy buena, ¿sí me entienden? Pero cada cual a su cual. Sí, porque o sea, se me hace raro porque, vamos, yo trabajé mucho tiempo en Canadá, es un departamento de computación, y pues hay gente que está desarrollando esas herramientas, ¿no? Y llego acá y resulta que lo que están haciendo es más bien paquetería. Así es. Y de hecho se van con la finta de que eso es hacer computación. Entonces realmente la conclusión a la que estoy llegando acá es que seremos 5 o 6 gatos que hacemos computación. Y por ejemplo, esto pasa luego cuando a lo mejor ustedes han hecho el comentario, no sé, de que por ejemplo cuando le estoy enseñando a un estudiante cómo hacer un algoritmo eficiente, luego dicen, no, es que el profesor dice que eso no sirve para nada. Es aburrido. Bueno, pues claro, si están utilizando pura paquetería, pues no sirve para nada. Así es. Eso es un poquito lo que está sucediendo, y aquí todos los trabajos, desgraciadamente no se ve en ninguna película, pero todos los trabajos que se han presentado son hechos, todas las herramientas son hechas en el instituto y por diferentes. O sea, les puedo decir que cada trabajo que les presenté pasaron 1 o 2 estudiantes de maestría o doctorado en cada uno de sus trabajos. Y al final, pero me lo agradecieron porque muchas de las empresas que uno pensaría, ay, pues que estos ya usan Fluent. No, llegan a General Electric y les dan sus rutinas en Fortran, y a ver, quiero que diseñes esta turbina, y a ver qué es lo que hacen. Llegan a Ford, miren, tengo este programa que me encontré de la NASA por acá, creo que me va a servir. A ver, no saben programar, pero afortunadamente es así como... Pero cada vez es más y más complicado poder tener estudiantes, y sobre todo, por ejemplo, también algún problema que tenemos en la Facultad de Ingeniería es que ya no se hacen tesis de licenciatura, ya pocos hacen tesis de licenciatura. Entonces, los traías chuc, y al final sabían. Hoy, pues los agarras en la maestría y mientras les enseñas 2 años, porque si no ya te castigó con así, y no que ya te tienes que titular con lo que tengas. Es bien difícil. Les digo, no sé si en todas las áreas del posgrado, pero en ingeniería yo lo veo, o por lo menos en ingeniería, lo que es ingeniería mecánica, energía, toda esa parte de ahí, es lo que sucede. Por ejemplo, cuando vienen gentes de Oracle y esas gentes, básicamente las preguntas que les hacen no es sabes hacer esto o el otro, sino preguntas que corresponden al área de análisis de algoritmos. Entonces, este problema, ¿cómo lo haces? ¿Sí? Obviamente no van a preguntar si sabes Java, Capuchino, lo que sea, ¿sí? Sino qué tienes aquí adentro. Así es. Y esto que estás diciendo se me hace muy grave, porque si lo que les enseñan en ingeniería es vamos a utilizar paquetería, pues no. Y le digo que tiene su justificación. Un ingeniero tiene que entregar un trabajo en un tiempo con una cierta cantidad de dinero.
Pero te repito, o sea, Sí, eso es para mí ese es un enfoque equivocado de qué es ciencia y cómo hacer ciencia. Bueno, sí, perdón que interrumpa. Yo creo que aquí el problema es un poco de percepción. Yo soy de ingeniería, Ajá. doy en ingeniería en computación, y uno de los problemas que yo tengo es justamente lo que tú estás diciendo, es decir, creo que hace falta más formación físico-matemática y también de algoritmia, que los chicos sepan poder desarrollar un pseudocódigo para poder solucionar un problema antes de empezar a teclear. Así es, ¿sí? así Ese es. es el problema que encuentro fundamental. Sentarse y escribir. Lo que sí te puedo comentar que en la parte de ingeniería en computación se hizo una revisión del plan de estudios y se metieron más asignaturas de programación, justamente con ese objetivo, pero en el área de ingeniería en computación, por un lado. Por el otro, el hecho de que si tú vas a usar o no software, hay software libre. Uno de los problemas que yo tengo, por ejemplo, en la parte de investigación es que si ya hay muchos algoritmos para hacer, no sé, aprendizaje de máquina, no voy a poner a un chico a empezar a hacer de cero, cualquier algoritmo, pero sí necesito que sea rápido para que tome un programa, lo modifique y entonces lo mande a ejecutar porque yo quiero llegar más allá. Entonces, una cosa es la formación que requieren los chicos para poder tomar código y modificarlo para lograr algo más. Y la otra es que si tú vas a hacer algo que va a ser más de tipo de aplicación, entonces puedes basarte en software libre, en donde ya viene hecho y ya te ahorras mucho trabajo en lugar de hacerlo de cero. Entonces también es, por un lado, la formación de los chicos y por el otro lado, que tú puedas usar software libres en donde ya viene el código, lo puedas modificar y hacer algo más allá, porque ese puede ser tu objetivo. Así es, lo que pasa es que muchas veces ni siquiera tienen las habilidades para, o sea, ¿para qué voy a hacer una subrutina de transformada rápida de Fourier si te puedes encontrar en el internet 5000? Pero se las das y ¿ahora qué? No tienen la capacidad para poder hacer un programa antes que le pueda meter las variables y sacar un resultado, ¿sí me entienden? O sea, no es de que comenzar, vamos a hacer, no, simplemente ese conocimiento. Por ejemplo, yo tengo 15 años en el Instituto de Ingeniería, he buscado gente de cómputo y nunca he encontrado gente de cómputo que quiera programar. Generalmente se van que redes, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero una sola de cómputo que diga, oye, mira, necesito hacer para que programar y para hacer paralelo y usar CUDA y hacer esto, no. Pero qué bueno que me dices que esperemos que eso ayude, o si a lo mejor es algo ya que se va a acabar. Es un tema muy interesante que yo creo que también igual podemos abordar en la mesa redonda una vez que regresemos del lunch, ¿no? Sería muy bueno volverlo a retomar. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. No, bueno, pues muchas gracias. Por todo nos vemos ¿a qué horas, Víctor? A las 13:40. A las 13:40 nos vemos para la mesa redonda. Muchas gracias.